Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. En esta tarde estamos nuevamente, Señor, aquí reunidos y queremos que tú nos acompañes, Señor, en este estudio sobre el santuario. En este día presentando el día de la expiación, Señor, para que nosotros podamos entender lo que se hacía en este lugar santísimo, Señor, y la obra que tu Hijo está haciendo en este momento, Señor, para beneficio de la raza humana. Te pedimos tu compañía y la bendición y comprensión de todos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya nosotros vimos que en la sexta trompeta, Jesucristo, después de sonar la trompeta, vemos que el arca de Dios fue abierta, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se dejó ver el arca de su pacto. Aquí tenemos unos cuantos versículos del libro de Apocalipsis, donde ya nosotros estudiamos esto de la sexta iglesia, que era Filadelfia, que dice así: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, que se refiere a la puerta que lleva al lugar santísimo, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabemos que esta iglesia representaba al movimiento almilerista. Ahora, cuando estudiamos estos sellos, nosotros también vimos al final del capítulo 11 que decía que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso lo vimos también después que el pueblo de Dios surge para predicar la hora del juicio. Y en Apocalipsis 15 y 8, que es donde se van a mencionar las plagas después de este capítulo, dice que el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, este es el momento en que se llena de humo el templo de Dios. Es cuando ya Cristo ha terminado su obra de intercesión ahí en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver qué nos enseña el libro de Levítico, ¿verdad? De qué tenía que hacer el sumo sacerdote para entrar aquí. En Levítico 16:2 nosotros vamos a encontrar que dice así: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces el sacerdote, nosotros estuvimos viendo durante todo el seminario que el sacerdote solamente ministraba diario en todos estos muebles, cada día, y una vez al año entraba aquí. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo a nosotros acerca de qué el Espíritu Santo quería dejar entendido por eso? En Hebreos 9:8 dice: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. O sea, mientras todo el año se estuviera día tras día ministrando aquí, el sacerdote no podía entrar aquí. Y vamos a ver en lo adelante qué se hacía todo esto. Hay una profecía en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que nos va a indicar cuándo sería esa purificación del santuario. Y esa es una profecía muy conocida por nosotros. Daniel 8:14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y esa purificación se está refiriendo al día de expiación. Daniel 8:26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, toda esta profecía de la purificación del santuario, del lugar santísimo, aquí es que se va a hacer la expiación, estaba profetizada en el libro de Daniel. Y Daniel da los detalles de cuánto tiempo iba a durar. Y dice Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Lo que quiere decir que usted va a encontrar en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted va a ver imágenes del santuario. Pero cuando Cristo tendría que cambiar
de ministerio, de ser sacerdote a sumo sacerdote, también Dios tenía que anunciar eso. Tenía que anunciarlo. Entonces, nosotros estudiamos en el tema anterior, en la sexta trompeta, el libro de Apocalipsis, capítulo 10, y lo explicamos. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y vimos también que eso que tenían que profetizar nuevamente era el mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 y 7, que habla del juicio, la predicación del Evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que decía gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, en el momento que la hora del juicio llegue, Dios tenía que hacer un anuncio de eso. Y por eso entonces levanta el movimiento milerita. Ahora vamos a ver qué hacía el sacerdote en el antiguo Israel, en el santuario terrenal, para entonces nosotros saber qué hace Jesucristo en el santuario celestial. Levítico 16, 14 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ahora, aquí usted está viendo que aquí se está diciendo lo que Aarón iba a hacer cuando se presentara aquí frente al arca del pacto. Gálatas 3:10 dice, todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. Este es un versículo muy mal utilizado, porque cuando nosotros guardamos la ley de Dios, la gente dice que estamos bajo maldición, porque la guardamos, pero es un versículo mal interpretado, porque nosotros no podemos serle fiel a la ley de Dios, por eso vino Jesucristo. Si hubiésemos podido nosotros serle fiel perfectamente a la ley, Jesucristo no tendría que venir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros necesitamos de Cristo obligatoriamente, porque mediante las obras de la ley no podemos salvarnos. Si nosotros vamos a creer que yo me voy a salvar por guardar la ley dependiendo de ella, sin Cristo, entonces maldito, porque no lo voy a hacer perfecto. Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces la maldición de la ley es la muerte. Si usted la viola, usted debe morir. ¿Y cómo usted muere? Bueno, la sangre, dice la Biblia, que en la sangre que está la vida. Por eso es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para perdón de los pecados. Por eso Cristo entonces tiene que derramar su sangre, que representa su vida, para perdón de pecados. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que cuando llegaba el día de expiación se refería al juicio? El sacerdote utilizaba este pectoral, que es conocido como el pectoral del juicio, y tenía 12 piedras. Cada una de esas piedras representaba una de las tribus de Israel, cada una. Entonces, el sumo sacerdote, como entraba una vez al año, quiere decir que tenía que hacer el juicio al pueblo de Dios una vez al año. Por eso se vestía y se tenía que usar el pectoral del juicio. Ahora, ustedes conocen bien lo que dice Juan 3:16 y 17, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, aquí hay un pero, el que no cree ya es condenado. ¿Por qué el que no cree es condenado? Fíjense que el pectoral tiene 12 piedras. Las 12 piedras representan a la iglesia. El 12 representa a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que el pectoral solamente tiene 12. Quiere decir que a quien va a juzgar es a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios. Entonces, todo aquel que no entra su pecado aquí al santuario no puede pasar por el juicio. Si no entra, su pecado no entra aquí, no puede pasar por el juicio. ¿Por qué razón? Porque la sangre de que fue confesada aquí debió entrar hasta aquí. Si usted no confesó su pecado, su sangre
del cordero que fue sacrificado no llegó aquí. Cuando el santuario vaya a ser purificado, entonces usted no va a estar su nombre ahí. No van a juzgar porque ustedes díganme, fulano de tal, nunca confesó un pecado, no aparece en el libro. Entonces, esas personas que no creyeron no pasan por juicio, sino la iglesia porque aceptó a Cristo. Entonces, ahora en el juicio se van a limpiar todos los pecados que usted confesó, van a ser limpiados aquí. Vamos a ir viendo todo esto ahora. ¿Qué se hacía en el lugar santísimo? Éxodo 28:15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo hará conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Así, en Éxodo 28:29 dice: así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario como memorial perpetuo delante de Jehová. 1 Pedro 4:17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que se está incluyendo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vamos a ver qué nos dice Levítico 16:7 al 10. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Ustedes van a dar cuenta, ahora, aquí, si Cristo es Dios o no. Luego echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos. Aarón tenía que sacrificar, llevar dos, ¿verdad? Tenemos aquí dos ovejitas. Dice entonces: una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Azazel representa a Satanás. Entonces, ¿a quién representa el otro? A Jehová. O sea, Dios, desde que le da el santuario a la persona, está diciendo que quien va a ser sacrificado es Jehová. Desde ahí lo está diciendo. Porque una suerte es para Azazel y la otra suerte es para Jehová. Entonces, ese que venía a morir tenía que ser Jehová. Dice: y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Algo muy importante, fíjense que este que representa a Azazel era presentado vivo, no se podía sacrificar. Pero el que representaba a Jehová, que es Cristo, sí tenía que ser sacrificado. Pongan atención. Ahora dice ahí que ese tenía que ser presentado vivo, pero todos, dice aquí, pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por hacer, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Vamos adelante, más adelante vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar con ese Azazel, con ese cordero que representaba a Azazel, ese macho cabrío. Vamos a ver qué entonces se tenía que hacer, porque en este día se hará expiación por vosotros, por el pueblo, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Fíjense, muchas personas creen que cuando usted dice yo acepto a Cristo y me bautizo, ya sus pecados son limpiados aquí. Pero fíjense que todavía aquí era una vez al año y aquí dice que se va a hacer la reconciliación, no aquí, en el bautismo. La reconciliación se hace aquí. O sea que usted tiene que vivir unos pasos para que sus pecados sean limpiados aquí. Y entonces, para ser reconciliado con Dios, mientras no se haga el paso aquí, usted no está reconciliado con Dios. Los pecados son perdonados, pero no son borrados hasta que llegue aquí. Aquí que Cristo va a borrar los pecados aquí. No aquí, aquí se le perdona, pero aquí que se borra. ¿Estamos entendiendo? El vencedor, Apocalipsis 3, que el vencedor será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Oh, entonces aquí que se borran, no allá. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué pasará después de la purificación? Cuando Cristo termine de purificar esto aquí, que ya sus pecados han sido limpiados, ¿qué es lo que va a pasar?
Levítico 16, 20 y 23. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el que no se mató, y confesará sobre él. ¿A quién representa este? Ajá, ¿a quién representa Azazel? A Satanás. Miren lo que dice la Biblia. Confesará sobre él. ¿Sobre quién? Ok. Todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas las iniquidades de la iglesia. De los hijos de Israel. Todas sus rebeliones y todos sus pecados. Todos los pecados que nosotros cometimos desde que nacimos hasta que morimos, todos esos pecados van a ser confesados sobre. Fíjense, nosotros lo confesamos a Cristo. Cristo pagó con su sangre por nuestro pecado. Cristo pagó por nuestro pecado. Cargó los pecados. Pero ahora, ¿qué va a hacer con los pecados de nosotros? Ahora lo va a cargar sobre Azazel. Porque el santuario tiene que ser purificado, está contaminado. Confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así lo pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Ahora vamos a ver en el libro de Apocalipsis todo lo que tenía que hacer el sacerdote en el santuario terrenal. Ahora lo vamos a ver Cristo, porque el sacerdote era un símbolo de Cristo. En Apocalipsis 15:8, que lo leímos ahorita, dice: y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, cuando Cristo sale de aquí, ustedes vieron que decía que Aarón, cuando terminara de purificar el santuario, tenía que quitarse las vestiduras sacerdotales. Ahora Cristo se quita las vestiduras sacerdotales, ya no es intercesor, ya no es sacerdote, ya salió de aquí. ¿Qué pasa entonces cuando Cristo sale de ahí? Dice que nadie podía entrar en el templo porque se llenó de humo. Y ahora viene Apocalipsis 16 y dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ¿quiénes eran esos? Colosenses 13 dice: por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, que son las 7 plagas, cuando llame el intercesor, van a caer sobre todo aquel que era desobediente. Todo aquel que no se encontró aquí y sus pecados no fueron limpiados, no fueron borrados, las plagas van a caer sobre ellos. Así que si usted quiere que sus pecados sean borrados, usted tiene que llevar el proceso: aceptar al Cordero, bautizarse, leer la palabra de Dios, ser testimonio, Cristo nuestro intercesor, orar, y entonces guardamos sus mandamientos para que aquí no salgamos culpables, porque la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos los pasos, ¿verdad? Aceptamos el sacrificio del Cordero, nos bautizamos, leemos la palabra de Dios, somos testigos, damos testimonio a la luz, somos la luz del mundo, y le oramos para que Cristo sea quien nos interceda a nosotros. Daniel 7, 26, 27 habló de qué pasaba aquí. Dice aquí: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todo el dominio lo servirán y obedecerán. El propósito entonces del juicio es para darle el reino a los santos del Altísimo. Entonces, cuando Cristo termine aquí, ya va a estar
ya va a estar claro quiénes son los súbditos del reino. Por eso cuando Cristo entonces sale de aquí, del lugar santísimo, se quita sus ropas sacerdotales y ahora viene como rey. Por eso ustedes van a encontrar que Mateo dice, y entonces el rey dirá, venid bendito de mi Padre, y a nosotros apartados de mí. Hebreos 10:36, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, ¿a quién? A su pueblo. Mírenlo aquí, Mateo 25:31-34, lo que le estaba mencionando. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, aquí Cristo está preparando a nosotros ese reino para nosotros heredarlo cuando Él venga por segunda vez. San Mateo dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora miren, Apocalipsis 19:13 dice como que Cristo viene. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tienen inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estamos viendo que cuando el Señor Jesucristo termine su ministerio aquí en el lugar santísimo, ya nadie puede entrar a interceder. Ya ahí los casos de cada uno están decididos quién está salvo y quién está perdido. Ya Cristo la viene a buscar lo que van a reinar con él. Ahora miren algo muy importante que nosotros leímos en el libro Levítico y lo presenta aquí en Apocalipsis. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron asados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Miren, cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros vamos a ver eso que dice que estaban apresadas y que fueron echados al lago de fuego, pero que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Significa que cuando Cristo venga como rey a buscar su iglesia, entonces todos los que no fueron hallados dignos van a morir en el momento que el Señor aparezca en el cielo con la gloria. Y aquí nos dice Lucas 17:27, comían como estaba la gente. En los tiempos del diluvio Jesucristo dijo que iba a ser como ellos, como pasó allá. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Entonces, cuando ustedes vieron que leímos que el templo se llenó de humo y que nadie podía entrar, se cerró el tiempo de gracia. Lo mismo pasó en el diluvio. Cuando se cerró la puerta, la gracia había pasado para todos aquellos que tenían oportunidad de entrar al arca. Y hoy tenemos esa puerta abierta todavía. Hay oportunidad. Yo leí ahora mismo aquí que este versículo del capítulo 19 de Apocalipsis 20 y 21, que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta apresada, muy importante. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Ahora vamos a ver que Isaías nos va a decir a nosotros algo muy importante de ese apresamiento. Isaías 24, 20 al 22 dice, temblará la tierra como un ebrio, y está hablando de la segunda venida, y será removida como una choza,
y tanto pesará sobre ella su pecado que nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Quedan encerrados. ¿Por qué quedan encerrados? Están muertos. Vimos que ya todos fueron muertos, ¿verdad? Y fue apresada a la bestia, el falso profeta. Dice aquí que al cabo de muchos días serán castigados. Muy importante. ¿Cuántos días serán esos días cuando ellos van a ser castigados después que son presos? Apocalipsis 21 y 2 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo? Prendió al dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, después de los 1000 años es que son castigados. Isaías dice después de muchos días. Y dijo Isaías que estaban aprisionados. El dragón va a estar también preso. ¿Por qué? Porque no va a tener a quien engañar. Cuando el Señor venga, entonces todo el que no se salvó muere y quedan, así como dijo Isaías, amontonados, no habrá quien lo entierre. Ahora, Levítico 21 dice, para que veamos el símbolo de allá: pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ya vimos que el corderito, el macho cabrío vivo, que no se mataba, vimos que Aarón tenía que confesar todos los pecados del pueblo sobre el macho cabrío vivo. ¿Y qué tenía que hacerlo? Llevarlo al desierto, a una zona inhabitada. Ahora, vimos que este macho cabrío representaba a Azazel, que representa a Satanás. Todos los pecados que nosotros confesamos entonces caen sobre la cabeza de Jesús, pero cuando Cristo termina su ministerio aquí, tiene ahora que pasar todos los pecados en la purificación del santuario hacia Azazel. Y entonces, ¿qué tenía que hacerlo? ¿Qué tenía que hacer? Llevarlo, era llevado por un hombre al desierto, a zona inhabitada. ¿Cómo va a quedar la tierra cuando Cristo venga? No va a haber habitantes, van a estar muertos todos. Solamente van a quedar Satanás y sus ángeles aprisionados porque no tienen a quien engañar. Dice entonces, dice: así lo pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Miren cómo Jeremías ve la tierra en el momento que el Señor viene. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído. Alma mía, un pregón de guerra, se anuncia quebranto tras quebranto, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y faltos de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Entonces, cuando el Señor venga, como dice el apóstol Pedro, que todos los elementos van a ser destruidos. Ahora, miren lo que dice Levítico 5:1. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Pero dice aquí, si es llamado a testificar. No es que usted va a ir, no lo voy a mencionar la palabra porque
Junior me dijo que ahí en mi país no es malo, pero en inglés. Un soplón, vamos a ponerlo. Un soplón. Usted vio algo, no lo van a testificar y usted está allá metido. A si usted lo llaman a testificar por ser testigo de algo que vio y supo y no lo denuncia, comete pecado, entonces usted cargará con la culpa. Levítico 5:17. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas por mandamiento de Jehová, no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es muy importante porque aquí está hablando de que si usted peca, pero usted no sabe cómo quiere usted está pecando. Ahora, nosotros vemos entonces que por eso el apóstol Pablo dice que Dios pasa por alto los pecados de ignorancia, porque usted no sabía. Pero hay pecados que la gente se hace de que no sabe. Miren lo que dice Levítico 19:8. Y el que lo coma cargará con su delito, por cuanto profanó los santos de Jehová, la tal persona será eliminada de su pueblo. Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, la impiedad del impío recaerá sobre él. ¿A qué viene que yo le traigo esos temas, esos textos? Miren, todo aquel que no confía su pecado a Cristo, ¿verdad? No, su pecado no va a entrar al santuario. Lo que quiere decir que si su pecado no entra al santuario, no va a ser purificado nunca, porque no entró. Ahora, ¿sobre quién va a caer ese pecado que no fue confesado? Levítico dice aquí, Ezequiel: el alma que peque, esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, sino el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo caerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Entonces, lo que quiere decir entonces, que todo el que no mete su pecado aquí y no son limpiados, va a pagar él la paga de su pecado. Cada quien va a pagar por el pecado que comete. Por eso, hoy, si usted no ha seguido los pasos del santuario, que es el plan que Dios ha ideado para que usted se salve, es el plan. El Cordero de Dios es sacrificado en el altar de sacrificio. ¿Por quién? El Cordero no tuvo culpa, ¿verdad que no? Es inocente. Pero está pagando por usted, que es el pecador. Usted acepta el sacrificio de Cristo, pero usted debe venir a la fuente y públicamente decir que usted está aceptando a Cristo. No, si yo acepto a Cristo aquí, pero ya me voy por aquí. No, el paso es que de aquí usted acepta a Cristo, tiene que ser bautizado, ¿verdad? Ahora, cuando usted surge del agua, tiene que seguir los pasos del santuario, tiene que estudiar la palabra de Dios, la mesa de los panes, tiene que dar testimonio, ser luz al mundo, y tiene que pedir el nombre de Jesús como intercesor. Ahora que usted hizo esos pasos, su pecado que fueron llevados aquí, donde está, aquí nosotros tenemos las tablas del pacto. Están ahí. Todo lo que usted viole de aquí, todo lo que usted viole ahí, por eso es la sangre, porque la que demanda la sangre es la ley de Dios. Demanda la vida del que la transgrede. Por eso está aquí. Aquí entonces se va a purificar. Vamos a ver, aquí encontramos también, esto es el maná. Una vasija con el maná y la vara de Aarón que rebeldeció. Estaban en el santuario, en el arca del pacto, y estaban esos tres elementos. ¿Qué nosotros podemos aprender de esas tres cosas que habían dentro del arca del pacto? Bueno, miren, esto era una rama seca. Una rama seca. ¿Usted ha visto una rama seca echando flores? No. Rebelde, no, ¿verdad? Está seca. La redención se hace aquí. Fíjense los tres pasos cuando empezamos el tema. La justificación, la santificación
y la redención. Aquí usted no puede ver que la persona puede subir al cielo cuando muere, porque la redención es aquí. Una persona cuando muere aquí no puede estar al cielo porque tiene que pasar por aquí. Entonces, la resurrección, el maná en el desierto, una alimentación sana, ¿verdad? Pan que descendió del cielo, y la ley de Dios que hoy el mundo no quiere guardar, ¿verdad? Pero recordemos entonces que Dios pasa por alto los pecados de ignorancia. Hay personas que aman al Señor Jesucristo, pero no saben que están en pecado cuando están violando el sábado, por ejemplo, ¿verdad? Pero Dios conoce los corazones, nosotros no. Dios conoce los corazones y nosotros no. Entonces ese pecado de ignorancia que está cometiendo esa persona, el Cordero de Dios pagó por ese pecado de ignorancia. Pero si usted lo hace por rebeldía, su pecado va a caer sobre usted. Y entonces usted va a quedar fuera. Recordemos que el macho cabrío, entonces, después que Cristo termina la purificación del santuario, todos los pecados de todos los salvos van a caer sobre el macho cabrío vivo y va a ser llevado al desierto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Satanás? Será atado por 1000 años, ¿verdad? Y entonces él va a pagar, él va a sufrir el pecado de todos los que confesamos su pecado a Jesús. Él va a sufrir eso ahí. Yo no sé si aquí hay alguien que todavía no haya aceptado el sacrificio de Cristo. Y hoy tiene esa oportunidad de aceptar al Cordero para que su pecado no caiga sobre sí, sino sobre el macho cabrío vivo. Si su pecado no es confesado a Cristo y ha aceptado y ha seguido los pasos, su pecado va a caer sobre usted. Pero si usted lo confiesa, su pecado lo va a pagar entonces el macho cabrío vivo, porque Cristo va a poner todos sus pecados sobre ese macho cabrío vivo. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión y quiera tomarla? Para que usted no sea al que le caigan las plagas, usted no sea lo que sea echado al lago de fuego. ¿Saben que el lago de fuego es la segunda muerte? La muerte que murió Cristo es para que nosotros no la suframos. Y doy gracias a Dios por el plan que hizo para salvarnos a todos. Entonces estamos en el día de expiación y la puerta de la gracia todavía está abierta. Si estamos vivos para el tiempo del fin, yo siempre digo, si me cae una plaga fue porque me perdí. Me cae una plaga fue porque me perdí. Porque ya vimos lo que Cristo está haciendo aquí, purificando nuestro pecado, limpiándonos, para poder reconciliarnos con Dios. Entonces la reconciliación es cuando nuestros pecados son totalmente borrados. Que el Señor le bendiga. Amén.